Este es otro de los temas. Francisco Narváez, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué tardó tanto la Cámara de Diputados en este tema tan fundamental y que está involucrado dentro del tema de la inseguridad también? Estaba detenido, ¿no?, en el Senado. Ajá. Desde marzo del 2011. Había tenido media sanción en diputados, había ido al Senado. Y nosotros lo tenemos como parte de nuestro plan integral de seguridad, de justicia penal y de sistema carcelario que tantas veces hemos planteado en este programa. Estuvimos nosotros la semana pasada volviendo a insistir. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Que la comisión... Sí, es verdad, no tuvo quórum para hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasó? Yo creo que el caso Ángeles. Ajá. Pasó lo mismo con el caso Marita Verón, que se trató la ley de tratas que hacía tiempo estaba demorada y se volvió a tratar precisamente porque tuvo estado público un caso de tanta resonancia. El caso Ángeles, que hoy se dictaminó, o ayer se dictaminó la prisión preventiva, sí. Aparentemente del portero. ¿Por qué digo esto? Primero, porque el oficialismo reacciona cuando está en los medios, algo que está en sus manos resolver, porque tienen el quórum para poder hacer un dictamen, y en este caso había absoluta coincidencia. Menores diferencias que dijimos, dejémonos al costado y pongamos de una vez la ley del lado de las víctimas, porque lo que hace esto es proteger esencialmente a los ciudadanos para darle al Estado, fundamentalmente a los jueces, una herramienta para poder actuar antes que se suceda un delito. Porque si hay un registro de violadores, en caso de haber sido condenados, puede haber un seguimiento, hay una advertencia del Estado. Y entonces el Estado actúa como tiene que actuar preveniendo. Y no como ha venido actuando, que después hay que lamentar, como en el caso de Ángeles, que no fue un caso de violación, esto hay que aclararlo. En principio no se sabe, sí. Entonces, es un avance. Estamos contentos, votamos, fue por mayoría absoluta, no hubo ningún voto en negativo. La pregunta es, ¿cuál fue el disparador? El caso Ángeles. Tenemos que lograr que la legislatura que podamos sancionar sea previamente a que tengamos estos casos y no posteriormente. Y esto es lo que insistimos en forma permanente. ¿Se puede llegar a extender el caso de otras situaciones, es decir, con delincuentes reincidentes? Sí, claro que sí, pero además le da a los fiscales y le da a los jueces, porque hay un resguardo a la intimidad, porque el argumento era, hay una violación a la intimidad de las personas. No, señor, si una persona cometió un delito, fue juzgado, fue condenado, cumplió la condena, y luego de haber cumplido su condena tiene un antecedente, porque tiene un modus operandi. Si eso se vuelve a suceder, la justicia puede actuar en una forma mucho más acelerada. Insisto, tenemos que actuar antes. La prevención del delito, esta es una ley que va a ayudar a hacer eso, la prevención del delito es para que no suceda el delito, no una vez que sucedió, como sucede en muchos casos, para poder resolverlo. Y esta fue una ley, indudablemente, que da un progreso importante. Francisco, una reflexión suya sobre lo que ha vivido hoy el país a partir de esta huelga de trenes sorpresiva. Clara, otra vez los ciudadanos en el medio. No. Y muchísimos de ellos. Yo creo que la gran mayoría de la provincia de Buenos Aires, que son los que de alguna forma u otra llegan a la ciudad de Buenos Aires a través de transporte ferroviario. ¿Cómo se soluciona esto? Otra vez planteamos un proyecto que no quiere ser tratado. Una agencia metropolitana que trate de unificar las políticas públicas entre el gobierno nacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hasta la estatua de Colón estaría en la discusión. Si hay una mesa en donde estos tres gobiernos conversan. Por supuesto que hay temas mucho más importantes como el transporte, la seguridad, la educación, la salud, en un ámbito en donde hay 20 millones de ciudadanos. Pero es reveladora el tema de Colón, es revelador también de cómo nos movemos. Bueno, sí que si ese es el debate que tenemos, qué lejos estamos de la realidad. Tenemos un debate, la señora presidenta el domingo a la noche tuiteó que ella con la inflación no tiene ningún grado de responsabilidad. YPF acaba de aumentar el gasoil. Señora presidenta, si usted permite que aumenten el combustible, el gasoil y la nafta, hay inflación, 22% desde que empezó el año. Ella tuitea, muy suelta de cuerpo, yo no tengo nada que ver con la inflación. Es un fenómeno que no me atañe a mi gobierno. Bueno, esta es precisamente la situación en que hoy tenemos desde el gobierno nacional. Y es lo que se define ahora en esta elección. Esta elección es, le ponemos un límite a esta forma de gobierno que nos lleva a las horas de paro que hemos tenido, a estar discutiendo la estatua de Colón, o demorar una ley, a sancionar una ley tan necesaria precisamente porque se dio un caso tan terrible como ha sido el caso de Ángeles, o vamos a un país normal en donde los problemas son ¿Qué le pide la gente, Francisco? En la provincia de Buenos Aires, seguridad. Seguridad. Primer reclamo. Esta madrugada
en Villa Domínico. Sí. Una familia, 4 de la mañana, Lo estaba viendo. al lado de la cama. Lo estaba viendo. Después Estaba escuchando el relato del padre Bueno, ¿sí? después aparece la como policía. agradecido que no había Claro. tenido Sí, ninguna. claro. Seguridad, primer punto. Segundo punto, no me alcanza la plata. No me alcanza la plata. Eso en el 2009, cuando usted recorría la provincia de Buenos Aires, el no me alcanza la plata, ¿no aparecían tanto? No, mire, Clara, había un sentimiento en el 2009 que varió peligrosamente. En el 2009 había bronca. Había bronca. La gente se podía expresar. Tengo bronca, estoy enojado. Era la 125. Había gente que ni siquiera tenía particular interés en el tema del conflicto en el campo, pero estaba a favor y en contra. Hoy hay dos sentimientos profundos en el ciudadano de la provincia de Buenos Aires: odio y miedo. Terrible, terrible. Y precisamente la gente que está harta de vivir de esta forma, lo que pide es que se le ponga un límite, específicamente a la señora presidenta. Te lo dicen con todas las letras, y a veces no en una forma muy educada. Pónganle un límite, no queremos seguir viviendo ¿Y así. cómo esa misma gente que odio, miedo, no tiene plata, etcétera, muchos se apoyan en alguien que gestualmente dice acá estoy, y no habla, como el caso de Massa? ¿Qué le ven a alguien que no habla? Bueno, que esto no se va a dice? develar en los próximos días. Pero ya hay encuestas, ¿no? Mire, las encuestas se modifican. Ajá. Yo creo que hay un inicio, había toda una expectativa, creo que duró un año la expectativa, no me acuerdo, que sí, que no, que sí. Mi interpretación es que el oficialismo se vio claramente perdidoso de la elección, retiran el apellido Kirchner de la boleta, porque desde el 2003 había estado siempre en la boleta, y sacan una lista muleto, que es la de Massa, que es muy parecida a la del oficialismo, inclusive con personas que hasta un minuto antes estaban. ¿Lista amuleto, le Sí, dice usted? lista amuleto, el caballo de Troya, como he dicho por ahí. Giustosi, un muy importante intendente de la zona sur del conurbano, de Almirante Brown, anotó su partido dentro de la interna del Frente para la Victoria una semana antes, y es segundo de Sergio Massa. Y así sucesivamente, personas como el caso de Mendiguren, que en un momento habló maravillas del blanqueo, de lo que hoy es el fracaso del CEDIN, y en las últimas horas dijo, no, el blanqueo realmente nos parece algo desproporcionado. Entonces, nosotros creemos, precisamente, que hay una enorme cantidad de ciudadanos en la provincia de Buenos Aires que silenciosamente están esperando el momento de ir a poner un límite a la señora presidenta. Y te lo dicen textualmente, estamos hartos. Eduardo, cuando alguien le dice a otra persona, me tenés harto, es como, hasta acá llegamos, ¿no? Francisco, en periodismo hay una pregunta básica, la más elemental. ¿Qué pasó? La pregunta es, ¿qué pasó para que hayan en la provincia de Buenos Aires 3 peronismos? Cuando daba la sensación de que todos tenemos información de que estaban de alguna manera por poder articular algún frente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se sabrá alguna vez? Bueno, sí, no hay ningún misterio. Yo nunca tuve dudas que el gobernador Scioli iba a permanecer dentro del oficialismo. Lo decía de todas las formas. Dice que tiene un estilo distinto, una forma distinta de expresarse, que efectivamente la tiene porque uno puede dialogar. Y he dialogado muchas veces con el gobernador sobre muchos temas que hacen a la provincia de Buenos Aires, principalmente políticas de seguridad, entre otras. Con Sergio Massa sí tuve una conversación más profunda, 2 días antes del cierre de la lista. Un jueves las listas se cerraron, un sábado tuvimos los dos, como se decía antes, a 4 ojos, yendo a fondo sobre cuáles iban a ser las posiciones. Él me preguntó, Francisco, ¿vos estás dispuesto, estás de acuerdo a cambiar el ella o vos? Le dije, no, porque acá no puede haber grises. Yo no creo que acá haya un camino intermedio. Conozco al cristinismo. Son voraces a la hora de llegar a una elección. Son capaces de utilizar cualquier instrumento. Utilizaron las testimoniales en el 2009. Cuando pierden la elección, cambian la ley de medios y cambian la ley electoral. Obviamente, no confío precisamente en esta alternativa intermedia que se ha producido. Y de esa conversación tuve claro que con Sergio Massa no había posibilidad. Ni para ese momento ni para el futuro, porque tenemos posiciones muy distintas. ¿Qué expresa a su juicio Sergio Massa hoy? Una posición intermedia que creo que en este momento no cabe. Y no es que esto sea una falta de respeto, es simplemente decir, miren, acá es blanco y negro. Como diputado vos tenés 2 botones, ¿sí o no? Hoy podías votar por el sí, podés votar por el no.
Entonces, cuando se traten leyes tan vitales como la democratización de la justicia, que no es otra cosa que someter a los jueces al deseo de la... está aquel que dice, a ver, no hicieron todo mal, tampoco todo bien, no estoy totalmente de acuerdo, en algunas cosas podemos decir... Bueno, empecemos a enumerarlo. Medio, decir, bueno, ¿no? pero empecemos a enumerarlo. A ver, asignación universal a la niñez. Sí, indudablemente un avance. ¿Debe ser por ley o por decreto? Por ley, porque si es por decreto es por capricho. ¿Sí? Bueno, muy bien. Sigamos para adelante. Aerolíneas argentinas. ¿Debe ser del Estado? Puede ser del Estado. No tengo ningún problema. ¿Hay que subsidiarlas? Sí, pero no debe ser un rebaño de militantes de la cámpora que cobran sueldos exorbitantes y que terminó siendo todavía un expediente que no se sabe si es de los españoles o del Estado argentino. Absolutamente descontrolada. Y así creo que técnicamente todavía es de los españoles. Sí, técnicamente todavía es de los españoles. Entonces uno dice, ¿una aerolínea de bandera? Sí. ¿Necesitamos subsidiarla? Sí, porque hay 4 o 5 rutas en el país. Pero hay que cubrir todo el país. Pero así no. El problema del trigo, Eduardo, un momentito, el problema del trigo. El pan está valiendo entre 16 y 20 pesos. Moreno hoy, ¿no? ¿Qué dijo que va a hacer con el trigo? Que va a decomisar. A decomisar, exacto. La Argentina se la reconoce en el mundo todavía, desde la memoria, como precisamente el granero del mundo. ¿Qué quiere decir? Nosotros teníamos trigo para consumir y para regalarle prácticamente al mundo. Estamos sin trigo, o con mucho menos trigo del que necesitábamos. Entonces el pan pasa a valer entre 16, 17, 18 pesos, en algunos lugares 20 pesos. La gente está indignada. La gente está indignada porque tiene memoria de reconocer que en Argentina no podemos tener un problema de cantidad de trigo. Entonces yo creo que ese punto medio, ni todo está bien ni todo está mal, es una discusión que usted y yo podemos articular, que nosotros podemos articular, porque es absolutamente razonable. No se puede tener con este gobierno, Eduardo. Es sí o no. No hay cosas en el medio. ¿Se puede tener con el sindicalismo, con los gremios? Usted está aceptado con Moyano. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y en la defensa de una agenda de los trabajadores. Porque el caso del ferrocarril tiene que ver, más que nada, más que con el gobierno, tiene que ver con gobierno y los muchachos que manejan el tren, ¿no? Eduardo, primero, yo no creo que el impuesto a las ganancias tiene que gravar salarios tan bajos como lo está grabando. Hoy caminando, salí del Congreso en un momento y volví. Me paró una docente, jubilada, venía de cobrar 4.000 pesos, 782 pesos de retención de impuesto a las ganancias. ¿A usted le parece que un jubilado tiene que pagar impuesto a las ganancias? Yo creo que no. Primer punto de la agenda. Segundo, las asignaciones familiares no están llegando porque los topes se mantienen en un lugar para ahorrarse plata del gobierno nacional. ¿Sí? Tercero, la plata de las obras sociales, que es aporte de los trabajadores. Está siendo manejada por el gobierno precisamente para apretar y para dividir a los gremios. Tenemos 5 centrales sindicales, 5, política del Estado Nacional, divide y reinarás. Por eso no creo en los grises. Por eso sí creo que en este momento lo que necesitamos es poner un límite a la señora presidenta. Eso es el 27 de octubre. Y esas posiciones intermedias las he visto antes. Y sé cómo funcionan, porque cuando llegan las votaciones difíciles, terminan cediendo ante la presión del gobierno nacional. ¿El control cómo va a ser? ¿Perdón? ¿Cómo van a controlar la fiscalización de los votos? Ese es un tema central. Mire, primero quiero reconocer el trabajo que está haciendo esta ONG, Ser Fiscal. Creo que están cerca de 30.000 personas que voluntariamente han dicho queremos fiscalizar. Y nosotros tenemos un ejército de voluntades para que los votos vayan como la suprema decisión de un ciudadano al candidato que eligieron. Que no haya uno de más ni uno de menos. Mire que la provincia de Buenos Aires tiene antecedentes terribles con respecto a eso. Es verdad, pero cuando la gente está decidida... Desde la época de Pinky. Sí, pero cuando la gente está decidida, Clara, nada la detiene. Ahora, que vamos a fiscalizar, no le quepa ninguna duda. No nuestra boleta, la boleta de todos. Esta va a ser una elección difícil de fiscalizar, no tengo ninguna duda. Y este gobierno está dispuesto a hacer cualquier cosa. Nosotros no lo vamos a permitir. Hace 3 meses comenzamos con los procesos y con los cursos de capacitación de fiscales y de fiscales generales de escuela. Vamos a fiscalizar cada una de las 5.000 escuelas y cada una de las 32.000 mesas. De eso tengo certeza porque visito permanentemente los cursos que se dan y hay muchísima gente que va voluntariamente. A veces en un club de barrio ponemos 100 sillas para los fiscales que se anotan. Queda gente parada en los pasillos. Y esto me llena de alegría porque hay una decisión de la gente de que se fiscalice. Francisco, desde el punto de vista político hay 2 preguntas, ¿no?, que se hacen. Si gana el gobierno, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Va a radicalizar el discurso? Y la otra pregunta es, si pierde el gobierno o empata, saca el 30-32%, ¿hay peligro de gobernabilidad? Esta es una pregunta que se hacen. Yo creo que el gobierno pierde, yo creo que estoy convencido que el gobierno pierde y no hay peligro de gobernabilidad.
porque el Congreso se va a equilibrar. Acá lo que está en discusión es si el Congreso sigue siendo una escribanía peligrosa o pasa a ser un Congreso en donde este tipo de leyes que se sancionó hoy, no hay que esperar un caso terrible como fue el de Ángeles, y tiene una dinámica. Entonces es un límite a la señora presidenta. Es un límite donde vamos a discutir el presupuesto, en donde vamos a discutir los organismos de control, obviamente los decretos de necesidad de urgencia. Le vamos a poner un límite a la presidenta. No hay ningún problema, no hay ningún riesgo de gobernabilidad, ninguno. Pero el gobierno va a perder esta elección porque la gente está harta de vivir de esta forma. Y en casa hablamos de política todos ahora, ¿no? Sin duda, sin duda. Estoy muy contento con la candidatura de Agustina. Sí, tiene una fuerte vocación y siento que llegó el momento para que ella también la exprese. No, la vamos a invitar. Bueno, encantada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, muy amable. Bueno, Martín Redrado, ¿aparecieron o no aparecieron los edines? Ya continuamos.